Rey amado, llénanos de ti. Que se llene esta casa de tu gloria. Que sea llena cada vida de tu presencia. Que cada mente, cada corazón sea tocado por ti, Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Gracias. Qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es habitar contigo, Rey. Ríndale un aplauso enorme a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia está aquí. Con tu espíritu otra vez llena este templo. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Aleluya. Toma un momento y alábale. Toma un buen momento y bendícele. Bendice el nombre del Rey. Bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Bendito eres, oh Dios. ¡Ay, inigualable! ¡Maravilloso! ¡Aleluya! ¡Hey! Santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno de ser alabado. Digno de ser exaltado. Aleluya. Gracias, tabernáculo. Familia, bendiciones. El Señor es merecedor de toda alabanza. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que eso es lo que nosotros vamos a hacer por la eternidad. Amén. Nosotros por la eternidad vamos a adorar a Dios, a bendecir a Dios. No va a haber prédica, no vamos a recoger ofrenda, nada de eso. Vamos a estar delante de nuestro amado bendiciéndolo. Vamos a estar delante de Él adorándolo, contemplando su hermosura. Aleluya. Y por eso que tenemos que estar listos y preparados para ese momento. Amén. Damos gracias al Señor por esta noche, por la oportunidad de poder compartir la palabra. Bendigo a mis padres, bendigo sus vidas. Que me emociona. Es una emoción bendecir al Señor, alabarle y reconocer su grandeza. Amados, esta noche quiero compartir con ustedes la palabra, la intensidad del amor de Dios. La intensidad del amor de Dios. Y en este siglo, en esta temporada, esa palabra intenso no es muy agradable para algunos. La palabra intensidad no es algo agradable porque le han dado una connotación negativa. Sin embargo, la intensidad es una fuerza, es una pasión que el paralelismo de las tinieblas lo tergiversa a otra cosa. A un lado tóxico son otros 500 pesos aparte. Sin embargo, ¿por qué hablar de la intensidad del amor de Dios? Y en un día como hoy, precioso. Porque nosotros tenemos que ser entendidos en estos tiempos de que el Dios a quien nosotros servimos
es un Dios poderoso y así es su amor, poderoso. Amén. Y quiero la apertura, con lo que quiero abrir, es con el texto de Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Y por qué hablar de la intensidad de Dios? Porque ser intenso, o sea, la intensidad implica, como dije, una fuerza. Eso implica un mover, una acción. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros pensamos que Dios es pasivo. Y Dios es cualquier cosa menos pasivo. Por ningún lado Dios es pasivo. Él es un Dios activo. Y yo tengo esta asignación hoy de destruir el argumento mental de que Él es grande y está sentado allá lejos, en su trono allá sentado, y que Él no se involucra. Yo tengo una asignación ahorita mismo de destruir la mentalidad y el concepto de que Dios está sentado en un trono y que no se mueve. Porque Dios se mueve. Dios es muy activo. Y la intensidad del amor de Dios se manifiesta desde el momento de la creación. Nosotros, bueno, el apóstol está haciendo a través de la Biblia. Pero nosotros podemos ver que desde la creación el Señor se movió de una manera activa. Vamos a que nuestra mente se amplíe en este momento. Cuando el Señor hizo todo, hizo la naturaleza, Dios tuvo que moverse, o sea, independientemente de que la creación fue hecha por la palabra de Dios, ahí hay una acción. Usted sabe lo que implica el crear los matices, los colores, el nivel de creatividad, el nivel de imaginación para dar los matices a la creación. Todo lo que el Señor ideó para establecerle leyes a la naturaleza. Nosotros vamos a la playa y disfrutamos bastante la playa. Pero ¿por qué la playa no se sale de su límite? Dios le estableció un límite al mar. ¿Por qué el sol no se cae? Porque cómo la tierra gira sobre su propio eje. La imaginación de Dios es una imaginación activa y no pasiva. Y todas esas cosas, a veces nosotros leemos, sí, la creación, pero deténgase por un momento y contemple. Salga mañana si usted quiere. La brisa, el viento, ¿de dónde viene? Las nubes, ¿cómo se forman? ¿De dónde salen? Todas esas cosas provienen de un Dios activo, con una mentalidad y una imaginación creativa y activa. Los árboles tienen una ley. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la temporada de cada árbol? Los embarazos de los animales no todos son iguales y los productos tampoco son iguales. Todas esas cosas provienen de la imaginación activa de Dios. Incluso, aun cuando el hombre cae, peca, como ya lo hemos escuchado y lo sabemos, Dios no se desentiende del hombre. Él no dice, este cabezón me falló,
defiéndete como puedas. Sino que ponen en marcha un plan de rescate que implicó escoger a un hombre. Y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Abraham. ¿Para qué? Para él poder hacerse de un pueblo y que a través de ese pueblo pudiese enviar a su equipo élite, que es Jesús y el Espíritu Santo. Todo lo que en un instante el hombre hace estragos, y Dios, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Absolutamente nada. Y déjeme decirle algo. Dios era tan activo con el hombre que por eso que cuando él cae y Dios lo llama, Adán, ¿qué le responde? Oí tu voz y porque estaba desnudo me dio miedo y me escondí. Eso es indicativo que había una relación activa entre Dios y el hombre. Y estoy incluyendo a la mujer. Había una relación activa. Y el hombre cae. Y Dios dice, mi creación, yo no la voy a dejar caída. Jamás. Y él intensamente pone en marcha este plan. Y toma a Abraham y le hace una promesa. ¿Cuáles fueron las cualidades de Abraham? Él estaba en una tierra pagana, en Ur de los Caldeos. ¿Qué tenía Abraham de diferente? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y por eso dijo, yo a ti te voy a tomar porque a ti te prometo que de ti voy a sacar reyes. De ti voy a hacer reyes. ¿Por qué? Porque yo necesito rescatar a la humanidad. No fue solamente una promesa, Abraham, fue una promesa para el mundo entero. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quiero leerles varios textos para que usted tenga la revelación, no la información. Para que usted tenga la revelación de la intensidad del amor de Dios. Y te voy a adelantar algo. En esta tierra no vas a encontrar nunca alguien que ame como Dios te ama. Te lo adelanto. Ni siquiera tu Santa Madre te ama al nivel, la dimensión y la profundidad con la que Dios te ama. Sí, porque a veces nosotros decimos que la mamacita santa, ¿no? Que mi mamá y mi mamá y mi mamá. Dios está por encima de tu mamá. Y voy a dejarlo ahí porque no me voy a meter con la mamá de nadie. Isaías 43, del 1 al 4. Voy a estar utilizando NTV y PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice Isaías 43, del 1 al 4. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel,
tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Quita a Israel y pon tu nombre. Esa es la intensidad del amor de Dios por ti. Que Él da rescate por tu vida. Ese es el nivel de amor de Dios. Tú vas a pasar por pruebas. No te preocupes, yo estoy contigo. Él no va a dejar que te ahogues. Él no va a dejar que te quemes. Él no va a dejar que tú te vuelvas loco. Él no va a dejar que tú te vuelvas loca. Él te está diciendo, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Salvador. Efesios 1, del 4 al 8. Efesios 1, del 4 al 8. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. De antemano nos escogió. Y sabes una cosa, ni tú ni yo existíamos todavía en ese entonces. Es indicativo que Dios pensó en ti aún sin tú haber nacido. Él de antemano pensó, yo quiero adoptarla. Yo quiero adoptarlo. De antemano predestinó dar a su Hijo por nosotros. Él lo quería hacer. Y me gusta cuando dice, y le dio gran gusto hacerlo. El precio era grande, pero le dio gusto. Le dio gusto. ¿Tú sabes qué implica eso? Que le dio gusto. Cuando tú haces algo por alguien que no te lo ha pedido. Es más, pareciera un malagradecido esa persona, pero me da gusto hacerle bien. Me da gusto hacer un bien por ella. Me place, me complace hacerle bien. Ese es nuestro Dios. Le da gusto nuestra salvación. A Él le da gusto. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que nosotros tengamos nuevamente el diseño original. Sigo porque hay bastante texto. Y después, Primera de Juan 3, 1. Esta es la versión PDT. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad
somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Con cuánto amor el Señor nos ama que nosotros somos capaces de poder decir que yo soy hijo de Dios. El apóstol decía hace poco: dejen de estar llamándose gusano. No. Fuimos comprados con un precio de sangre. Hemos sido transformados y hemos sido colocados en una posición de hijos. Y Él nos está diciendo a nosotros que podemos decirlo con orgullo: yo soy hija de Dios. Yo le pertenezco a Él. El pecado, miren, nosotros somos los que le ponemos tamaños y medidas al pecado. Somos nosotros. Nosotros somos los que le ponemos la clasificación. Dios no clasifica pecado. Pecado es pecado. Si Él te compró a ti con un precio de sangre y tú lo aceptaste, tú aceptaste a Jesús como Salvador de tu vida. Tú decidiste entregarle tu vida. Entonces, ¿por qué tú dejas que tu pasado te atormente? ¿Por qué tú permites que los hechos de tu pasado te quieran traer constantemente pensamientos de culpabilidad? Cuando la Biblia nos dice que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que yo en Cristo, a partir de Él, yo tengo una nueva vida. Es decir, que yo no tengo por qué abrirle la puerta a mi pasado. Yo no tengo por qué. Yo no tengo por qué ir delante de Dios a cada rato a pedirle perdón por exactamente el mismo pecado que yo cometí hace 10 años. No, ¿por qué? Si tú estás en esa posición, tú no tienes fe de que tú eres salvo. Y tú invalidas el poder de la sangre y el poder de la cruz. Tú te arrepentiste, ten fe, Dios te perdonó. Ten fe y camina en santidad. Camina buscando su presencia. Camina leyendo y estudiando su palabra. Mientras tú vivas buscándolo a Él, el pecado no tiene cabida en ti. El pecado solo tiene entrada al momento en que tú quitas la mirada de Dios. Donde tú te desvíes, donde tú quites la mirada de Dios, tú estás en bronca. Pero si tú vives tu vida delante del Señor, tú puedes decir muy orgullosamente: yo soy hijo de Dios. Y tú puedes reprender todo pensamiento de Satanás que quiera venir en contra de esa verdad, porque es la verdad de Dios en nuestra vida. Y quiero leer ahora el libro de Deuteronomio y es extenso. Y le voy a decir por qué. Deuteronomio 4 del 1 al 40. ¿Y por qué? Porque Moisés presenta la persona de Dios a Israel de una forma para que Israel entienda y se diera cuenta. Le hizo un recordatorio a Israel de quién es Dios y le está pidiendo a Israel que obedezca a Dios. Dice: ahora, pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No les añadan ni les quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal Peor. A todo israelita que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos.
Miren, les he enseñado las normas y leyes así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán: realmente esta gran nación es gente sabia e inteligente. ¿Qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? ¿Y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñales todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No olvides nunca lo que viste el día que te presentaste ante el Señor tu Dios en el monte Horeb, cuando el Señor me dijo: reúne al pueblo ante mí para que oigan lo que tengo que decirles y aprendan a obedecerme todos los días de su vida en la tierra, y para que les enseñen esto a sus hijos. Ustedes se acercaron y se colocaron al pie del monte que ardía en un fuego que llegaba hasta el cielo. Había oscuridad y una densa niebla. El Señor les habló desde el medio del fuego. Escucharon el sonido de sus palabras, pero no veían ninguna forma, solamente se oía una voz. Él les anunció su pacto, que les mandó obedecer, los 10 mandamientos que grabó en 2 tablas de piedra. El Señor me mandó a mí que les enseñara las normas y leyes, de forma que ustedes pudieran obedecerlas en la tierra que ocuparán al cruzar el río Jordán. Ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Horeb desde el medio del fuego. Es la segunda vez que se los menciona. Así que por su propio bien sean cuidadosos y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna forma, nada de imágenes o estatuas de hombre o mujer, o de un animal en la tierra, o de un ave que vuela en el cielo, o de cualquier cosa que se arrastre en el suelo, o de cualquier pez que esté en el agua. Y también sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor su Dios les asignó estos astros a todas las demás naciones del mundo, pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para ser su propio pueblo, como lo son ahora. Mansa intensidad y falta. Cada vez que yo leo este versículo me río, porque pobre Moisés. El Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y me aseguró que yo no cruzaría el río Jordán y que no entraría a la tierra buena que el Señor su Dios les da. Yo moriré aquí en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes sí lo harán y ocuparán esta tierra buena. Sean cuidadosos de no olvidar el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, para que como el Señor su Dios les ha mandado, no se hagan ídolos de ninguna forma. El Señor su Dios es un fuego que lo consume todo, un Dios celoso. Ese texto ahí, rapidito. Dios no está dispuesto a compartir con nadie su posición. Con nadie. Dios quiere lealtad. Él no va a negociar. Él no, miren, hay personas que dicen: pero yo creo en Dios, yo soy cristiano, y tienen santos y tienen más cosas. No. Sus reglas.
yo le pertenezco a Dios, y Él me dice a mí que Él no quiere nadie que ocupe su lugar, yo no voy a jugar con Él. Yo no voy a jugar con Él. Miren, la mente a veces está tan humanizada que nosotros decimos, pero qué huencha, pero es que no me parece justo. Si una persona te rescata, Dios rescata a Israel, ya era su pueblo, ya era suyo. Y ellos pasaron 400 años esclavizados en Egipto. Y Dios los saca con brazo fuerte, porque Él quiere establecer su pacto nuevamente. Y les dijo, reúnanse porque les voy a hablar. Y Él establece sus leyes, porque yo voy a traer a otra persona que Él me hizo bien a mí. ¿Y por qué yo voy a traer a otra persona en lugar del que me hizo bien a mí? Porque yo voy a adorar a otro que no ha hecho nada por mí. No ha hecho nada por mí. Ningún santo hace nada por nadie. Ponle el nombre que te dé la gana. Ninguno hace nada por nadie. Pónganse bravos si le da la gana, no me importa. Dios es uno. Es uno. El creador de todas las cosas. Y Él está diciendo, yo no quiero, no. Y Moisés se lo repitió como 20 veces. No te hagas ídolo. No te hagas ídolo. No se te ocurra agarrar imagen de nadie. No te hagas ídolo, porque Dios lo consume todo. Él es un Dios celoso. Y le estaba haciendo la advertencia, porque ya iban a entrar, iban a cruzar el Jordán para conquistar la tierra prometida, que ya tenía paganos viviendo en ella. Sigo. Ustedes vivirán por mucho tiempo en la tierra, tendrán hijos y nietos y llegarán a viejos. Sin embargo, se corromperán, se hacen ídolos de la clase que sea. Harán enojar al Señor y provocarán su ira. Así que les advierto hoy, con el cielo y la tierra de testigos, que si llegan a hacer esa maldad, morirán rápidamente en la tierra a la que entran y que van a ocupar al cruzar el río Jordán. Vivirán poco tiempo en esa tierra, porque serán destruidos. El Señor los dispersará entre las naciones, y solo unos pocos sobrevivirán entre los pueblos a donde el Señor los expulsará. Allí adorarán a dioses hechos por seres humanos, dioses de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con todo tu ser. Cuando estés angustiado y en dificultades y te suceda todo esto en el futuro, entonces volverás al Señor tu Dios y lo obedecerás, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará ni te destruirá. Él no olvidará el pacto que hizo con tus antepasados. Averigüen lo sucedido en épocas pasadas, desde cuando Dios creó a Adán en la tierra. Busquen en todo el mundo de un lado a otro. ¿Ha sucedido alguna vez algo tan grandioso como esto? ¿Se ha oído hablar antes de algo como esto? ¿Alguna nación ha escuchado la voz de Dios hablándole desde el fuego, así como ustedes la escucharon y siguieron vivos? ¿Algún otro Dios ha tratado de ir y tomar una nación para sí de otra nación por medio de obras maravillosas, señales y milagros, guerra, gran poder y fuerza y grandes hechos aterradores, como todos los que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto ante tus ojos?
A ti se te mostró todo eso para que supieras que el Señor es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios aparte de Él. Te corrigió haciendo que escuchara su voz desde el cielo, y en la tierra te mostró su fuego grandioso y oíste sus palabras que salen del fuego. Él mismo con gran poder te sacó de Egipto porque amó a tus antepasados y eligió a su descendencia. Su intención era expulsar a otras naciones más fuertes y más poderosas que tú y darte a ti las tierras de ellos como tu propiedad, como sucede hoy en día. Así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Obedece sus leyes y sus mandamientos que hoy te ordeno para que tú y tus hijos prosperen y para que vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Ningún otro Dios hacía lo que Dios hizo con Israel. Para los pueblos paganos, ellos tenían un sumo sacerdote que se encargaba de presentar sacrificios, pero nadie tenía comunicación con esos dioses, con esos ídolos. Ninguno hablaba. ¿Cómo van a hablar? Ninguno. Y por eso que las naciones se aterrorizaron a causa de los hechos poderosos de Jehová con Israel, porque ninguno había hecho lo que Jehová hizo. Y esto no era el tomar posesión de los territorios, no era una guerra de pueblos solamente, era una guerra de dioses. Era una guerra de dioses. Porque para ellos, Satanás es tan cochino y puerco que ha hecho que en esta temporada se diluya la espiritualidad. Pero en esos tiempos las batallas eran quién era el Dios más poderoso. La forma en que conquistaban era poniendo sus ídolos dentro del templo. Así era. No era solamente la conquista, era la demostración de poder. Y Moisés le dijo a Israel: busquen, averigüen quién en otro lado ha vivido lo que ustedes han vivido. ¿Quién en otro lado ha escuchado a Dios? Lo escucharon, ustedes lo escucharon. ¿Quién? Averigüen. Nadie. Hasta ese momento nadie había experimentado una cosa como esa. Ese es el nivel intenso de amor de Dios, que Él no te habla, y más ahora, gracias a Jesucristo, Él no te habla por intermediario. Él te dice: ven, entra delante de mi trono, entra en mi presencia y tú y yo hablemos. Ninguno de nosotros necesita un intermediario para hablar con Dios. Ninguno. Ningún Dios o ídolo puede amar como el Padre. Ninguno puede ni tampoco lo va a hacer. Va a hacer los hechos como Dios los hizo y sigue haciendo por nosotros. Puse aquí: Satanás ha entenebrecido el entendimiento del mundo, haciendo creer que el Padre todo lo que hace es malo para nosotros, porque no respeta nuestra individualidad, no toma en cuenta nuestros sentimientos y lo que quiere son puros sacrificios extremos. Y eso es mentira. Satanás ha hecho creer que los deseos de nuestra carne, o sea, incluso los deseos más normales y más naturales, son más importantes, y que estos tienen que cumplirse, y que si Dios no me lo cumple, entonces Él está fuera de orden.
fuera de orden estás tú. Porque aquel que creó todas las cosas es el que verdaderamente sabe quién eres tú y para qué. ¿Para qué tú estás en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? Él es el que sabe que hay deseos tuyos que te llevan al mal, que te llevan a camino de perdición. Y todo lo que Él nos dice y todo lo que nos pide no es por nuestro mal. No lo es. Es una mentira. Te estoy diciendo que es mentira. Mentira del diablo. Lo que Dios quiere y desea para nosotros no son, y la Biblia lo dice, sus pensamientos son de paz y no de mal. A la única persona que Dios le pidió que sacrificara a su hijo y fue para probarlo fue Abraham. ¿Cuándo a ti Dios te pidió que tú mataras a tu hijo en un altar? ¿Cuándo? Eso es lo que hacían esos ídolos, esos dioses paganos. Sacrificaban niños, sacrificaban bebés, sacrificaban mujeres, dependiendo del tipo de sacrificio. Eso era lo que hacían, sacrificaban vidas. Yo te pregunto ahora, ¿qué vida fue la que se sacrificó por ti y por mí? Fue Dios mismo. Dios mismo. Miren, en estos tiempos, anote aquí, nosotros no tenemos a Baal o a Será, a Dagón, a Moloc para hacer sacrificios humanos. Pero los nombres y sacrificios han cambiado de rostro y de forma. Se sacrifica la mente y el alma, permitiendo la perversión y abriendo puertas a las tinieblas que ata las vidas a miseria, drogas, enfermedades en el cuerpo y toda clase de perversiones que vemos hoy en día. Sin embargo, Cristo, el amor de Dios es tan intenso y tan fuerte que es estratégico. Él no es emocional. Dios no es emocional ni volátil. Y Él oportunamente envió a Jesús. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Dios estratégicamente, desde que escogió a Abraham hasta que Cristo llegó, hizo el proceso fríamente calculado para rescate de nosotros. Gálatas 4, del 4 al 5 dice: pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Segunda de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Si Dios fuese el destructor que quieren pintar, porque todo lo malo que pasa en este mundo se lo quieren achacar a Dios. Pero si Dios fuese el destructor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque al momento en que Adán pecó, ahí se acabó todo. Se hubiese acabado todo. Todo, completico. Dios hubiese dicho: mira, yo no estoy para lidiar con este poco gente loca. Fuera.
le saca el espíritu así, para atrás, vuelve al polvo. No me interesa, pero no. Dios está siendo paciente. Dios está siendo paciente para que ninguno se pierda, sino que todos puedan cambiar su vida. Y dice, dejen de pecar. El apóstol predicó el domingo como en los días de Noé. Cristo viene. Cristo viene. El nivel de intensidad, fuerza del amor de Jesús es tan determinante que Él estaba enfocado y marcado en cumplir su misión de forma voluntaria. Juan 10, 17 y 18 dice: el Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. ¿Dónde está el pastor Carlos? Yo necesito a alguien barbudo aquí. Barbudo, necesito barba. Si nosotros hubiésemos estado en la posición de Jesús, y yo meditaba esta mañana en eso, si nosotros hubiésemos estado en la posición de Jesús, si nosotros no hubiésemos enterado de un Judas, su traición, nosotros, venga paz, venga, nosotros hubiésemos dicho 50-50. Porque tú me entregaste, pero vámonos 50 y 50. ¿Cuánto te dieron? 15 y 15. Nosotros lo hubiésemos hecho. Jesús no. Lo tuve que agarrar así, desprevenido. ¿Usted vio la reacción de él? No fue actuado. Isaías dice que las barbas de Jesús fueron arrancadas. Yo nada más lo jalé y miren cómo él reaccionó. Jesús se dispuso a sufrir en ese nivel en su cuerpo. Yo nada más lo jalé. A Jesús lo arrancaron. Ustedes saben que te arranquen, la piel viva queda. Jesús estuvo dispuesto a que sus espaldas fueran laceradas. Lo golpearon, lo desfiguraron. Perdió su hermosura. Tú y yo hubiésemos dicho, deja eso. Cuando llegó Judas y lo besó en la mejilla, ese nivel de traición, tú o yo hubiésemos endurecido el corazón. Tú y yo. Cuando Pedro sacó su espada que le voló la oreja al otro, tú y yo hubiésemos dicho, dale más duro que fallaste. Eso es lo que tú y yo hubiésemos hecho. Pero Jesús no. ¿Tú sabes lo que Jesús dijo? Pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea espada morirá espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumpliría lo que está en las Escrituras donde dice que todo debe suceder de esta forma? Voluntad.
voluntariamente. Él sabía que iba a doler, porque lo dijo: pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Gracias, Paz. De una vez lo dijo. Sufrió la separación del Padre por ti y por mí. ¿Por qué hablar de la intensidad del amor del Padre? 1, intencionalmente, porque un día como hoy todo el mundo habla de expresar amor, pero muchos de esos amores son condicionales. Y la intensidad del amor de Dios es incondicional. Yo, ¿cuántas veces estoy delante del Señor y le digo: Señor, gracias por una oportunidad más? Nosotros metemos la pata una y otra vez. Y ¿saben qué es lo más fuerte? Que en todo esto Dios siempre es el que inicia la reconciliación. Siempre. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad para iniciar una reconciliación. Es Dios quien lo hace. Siempre busca la manera de atraernos de vuelta. Ese es el nivel de amor del Padre. Y por eso que yo te digo que tú jamás vas a encontrar a alguien que te ame así. Nunca. En esta tierra nunca vas a encontrar a alguien que te ame así. No, no va a pasar. Porque a veces nosotros damos la espalda ante las ofensas y las heridas. Pero Dios, como leí al principio, dice: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y Dios constantemente está extendiendo su misericordia a nosotros. 2, porque nosotros, la iglesia, tenemos que salir de la mentalidad del sentido de urgencia. Y le voy a decir por qué. Mira, por favor, ponme la imagen que les mandé. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad del sentido de urgencia y entrar en el mover o la posición de intensidad. ¿Por qué? Nuestra mente se acostumbró a esa frase de sentido de urgencia. Nos acostumbramos a ese término. Y mientras yo pensaba en esto, cuando usted va a un cuarto de urgencia, así clasifican las emergencias. Rojo, la persona está muriendo. Emergencia naranja está comprometida la vida, pero podemos hacer algo para salvarla. Bueno, y yo lo clasifiqué dentro del reino o dentro de la iglesia de esta forma. La urgencia roja es si una persona está endemoniada. Ahí corremos volando. Algo en la casa de alguien se está moviendo vacía y toda la cuestión. Corremos. Vamos para allá a limpiar la casa, limpiar. La naranja, si hay riesgo social. Una persona chuleta está metida en cosas y hay que ayudarla y así lo vamos nosotros clasificando. La amarilla, si hay cierto grado de necesidad familiar, económica, de repente le metemos. La verde, si está bien posicionado, hay una estabilidad, pero tiene falta de alguna cosita, entonces nosotros lo metemos en una categoría verde, no le metemos tanta presión al asunto. Y la azul,
es si no da señales de necesidad. Es una persona que llega, se siente y parece que todo está bien y todo está happy. Entonces nosotros, bueno, esa persona está happy. Bueno, así nos movemos nosotros. Si la persona está al borde de la locura, ahí corremos. Y Dios no nos está mandando a correr si la persona está al borde de la locura. La intensidad de Dios es para todos los colores. Porque nosotros tenemos que sacarnos el chip de que si tiene plata está bien. Mentira, el que no tiene a Dios no está bien. Punto. Que porque está en riesgo social, entonces ahí corro a atenderlo. ¿Y qué pasó con el que no tiene riesgo social? ¿Qué pasó con el que estudia? El que tiene una buena posición económica, que tiene un buen trabajo, que es letrado, que es educado. ¿Qué pasó con ellos? ¿No necesitan? Por eso es que hay que cambiar la mentalidad de sentido de urgencia y entrar en una posición de intensidad. Son 500 almas, iglesia. 500 para el reino. Así que tenemos que ser bien intensos. Y voy a cerrar con este escrito que encontré y dije: Santo Padre de la Gloria. De un predicador, David Wilkerson. Cuando Dios está a punto de hacer una nueva obra, derrama un espíritu de intensidad sobre su pueblo. Ya no podemos ser espiritualmente perezosos, complacientes, indiferentes y tranquilos. Debemos volvernos intensos, llenos de calor y pasión hacia Cristo, sintiendo profunda y seriamente la obra de Dios. Hoy Dios está levantando un pueblo que odia el pecado y tiembla ante su palabra. Su remanente debe escuchar y creer en los santos profetas. No deben vacilar ni volverse tibios. En cambio, deben volverse más serios para Dios a medida que pasan los días. Aleluya. Pónganse de pie. Dios quiere que nosotros seamos intensos. Queremos y hay que pedirle: Señor, derrama ahora un espíritu de intensidad sobre nosotros. El apóstol Maldonado durante la escuela hablaba de la mega cosecha. Y él tiene como 3, 4 años predicando y hablando de la cosecha de los últimos tiempos. Iglesia, Cristo viene. Y el Señor está buscando su remanente que sea como Él, intenso. Él quiere